Detallada. Martín Valencia está con nosotros, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Martín, un poco para contarle a nuestro público, a la audiencia, ¿qué es el Consejo Fiscal? ¿Cuál es el trabajo, la chamba que ellos hacen y qué tipo de decisiones u opiniones emiten respecto al manejo correcto, digamos, de la economía nacional? El Consejo Fiscal es un ente autónomo suscrito al MEF y su trabajo es principalmente opinar acerca del manejo macroeconómico y macrofiscal del Estado, del Poder Ejecutivo. Su principal informe anual es el informe que hace respecto al marco macroeconómico multianual, que sale todos los meses de agosto, todos los años. Y el propósito del informe del Consejo Fiscal es dar un contrapeso a lo que presenta el Poder Ejecutivo y mostrar advertencias, riesgos respecto a las proyecciones de ingresos y gastos que tiene el Poder Ejecutivo. Ahora, son opiniones no vinculantes, es decir, solamente las da en aras de la transparencia, digamos, del manejo fiscal del país, pero no necesariamente el Ministerio de Economía debería tomar estas decisiones u opiniones como plan de acción para el Ejecutivo, ¿o sí? Efectivamente son opiniones no vinculantes, pero los miembros del Consejo Fiscal tienden a ser economistas o profesionales muy respetados por el medio académico, por los mismos funcionarios que están en el Poder Ejecutivo. Entonces, se precisa una opinión independiente, técnica, que es valorada y es importante que exista, que dé contrapeso a lo que da a las proyecciones del Poder Ejecutivo. Ahora, con este comunicado que ha dado o ha publicado el Consejo Fiscal el día de hoy, el 9 de octubre, ¿podemos desagregar cuáles son los puntos interesantes? En principio ellos hacen referencia al déficit fiscal. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando, por qué es importante el respeto, digamos, con el déficit fiscal en nuestro país y cuál es la consecuencia de no respetarla. Sí, el comunicado habla primero acerca del déficit fiscal. Eso es la coyuntura más inmediata, y de ahí menciona tres problemas estructurales de mediano y largo plazo, que son el problema de la falta de cuantificación de los costos de la reforma de pensiones, el continuo rescate a Petroperú, que no logra sostenerse por sí mismo, y finalmente la deuda que ha emitido la Municipalidad Metropolitana de Lima en el último año y que es muy superior a sus ingresos, ¿no? Empecemos por el déficit fiscal. La regla de déficit fiscal está establecida en la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal. Este déficit, esta meta de déficit, en principio siempre tendría que ser 1% del PBI. Y sin embargo, el año pasado se rompió, fue 2.8%. Este año la regla que se había tenido temporal era de 2% y para el próximo año iba a ser aún menor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en julio? En julio, por medio de facultades legislativas delegadas, el MEF eleva su meta de déficit de lo que era 2.5 a 2.8%. O sea, similar al del año pasado. ¿Cómo sí, cerró? Como cerró el año pasado. Y en ese momento, el déficit fiscal anualizado a julio, que fue el mes cuando se publicó, estaba a 4%. Entonces, era una manera de ayudar, digamos, a que se logre esa meta de déficit. Sin embargo, ya estamos, las últimas cifras son de agosto, y ese déficit continúa a 4%. Entonces ya se espera, es un consenso entre todos los analistas que se va a romper la meta de déficit fiscal por segundo año consecutivo. Es decir, ¿el Estado está gastando más de lo que está registrando como ingreso? Exactamente. ¿Endeudamiento? Eso en principio no tendría que ser malo. Claro. Es decir, muchos gobiernos
recurren a déficit, al endeudamiento, pero igual como con una persona natural, es importante que esto esté programado, ¿no? Que haya una sostenibilidad, una predictibilidad respecto a la cantidad de déficit en lo que uno incurre. Pero hasta ahora parece que la meta de déficit que la habían subido, el propio MEF había subido, tampoco se va a cumplir. Entonces, ese es uno de los riesgos que advierte el Consejo Fiscal y no lo menciona en este comunicado, pero también ha advertido acerca de un posible subestimación de los gastos para el próximo año. ¿Con el presupuesto? Sí, Okay. El informe que emitió en agosto y también subestimación de los ingresos que podrían haber el próximo año. Entonces existe todavía un riesgo de que se incumpla la meta de déficit por un tercer año consecutivo el próximo año. Y eso en el tema de la confianza que tiene el país, ¿no? Que siempre escuchamos al ministro a la espalda, la predictibilidad, la seriedad, digamos, con la que se asumen estas responsabilidades fiscales, ¿se puede romper? ¿Puede que de repente alguna entidad o calificadora nos baje el dedo? Sí, existe ese riesgo. Ya en los últimos 2 años, las 3 calificadoras más importantes han venido recortando la calificación de la deuda soberana del Perú. En las próximas semanas, la calificadora Fitch está previsto que emita un nuevo informe acerca de la calificación soberana de la deuda del Perú. Ahorita está en una perspectiva negativa y veremos si recorta o si cambia o si mantiene esa perspectiva. Ok. Ahora, Martín, el tema de Petroperú también está dentro de este comunicado, que ha sido bastante completo y al final remata con una crítica bastante fuerte al Ejecutivo y al Congreso de la República, al ministro de Economía también, que no se salvó. Pero, ¿qué dice con respecto a Petroperú? Con Petroperú menciona que, bueno, que este último decreto de urgencia está simplemente solventando los problemas de corto plazo de liquidez de Petroperú, pero no existe ningún cambio a mediano y largo plazo, una reestructuración respecto a si la propia empresa podría asumir sus responsabilidades financieras. Es decir, y en el IPE hemos estimado que en los últimos 10 años se ha gastado 24.000 millones de soles en garantías, en aportes de capital y en préstamos a Petroperú. Con ello se podría haber construido más de 100 colegios de alto rendimiento, por ejemplo. Entonces, creo que la crítica del Consejo Fiscal también apunta a una mala gestión de la empresa. Por ejemplo, desde el IPE hemos visto que en los últimos 10 años Petroperú ha tenido 11 presidentes. Entonces, no se puede tener una estrategia de mediano a largo plazo con un cambio tan recurrente del mando. Martín, y mañana se cumple un mes ya sin un directorio, luego de la renuncia, digamos, de este que presentó con documentos frente a la inacción del Ejecutivo, que es lo que se leía, digamos, de manera textual en el documento que ellos sacaron. ¿Cuál es el riesgo de que todavía no tengamos un directorio? Y que justo hoy día el ministro de Economía decía ante Perú, nos estamos tomando el tiempo porque hemos visto una alta rotación justamente en los cargos, pero ¿cuáles son las consecuencias económicas con respecto a esta demora por parte del gobierno? En el caso de las consecuencias es que se muestra a los mercados internacionales que no hay un plan concreto de acción respecto de lo que se puede hacer con Petroperú. Okay. Entonces, ello, más que incentivar a capitales extranjeros a entrar, a ver la posibilidad de reestructurar la empresa, más bien los retrae. O sea, si ves un Estado que no logra poner orden en esta empresa estatal, ¿para qué quisiera yo entrar ahí? Ahora, ellos hacen una referencia en este comunicado del Consejo Fiscal sobre la falta de presencia, la falta de manejo o muñeca por parte del gobierno en situaciones donde debería salir al frente a mostrar un rostro claro o algún discurso, digamos, claro. Ejemplo, la reforma de pensiones o el tema del municipio de Lima.
Así es. En el caso de la reforma de pensiones, existe el punto más controversial quizás es la de pensión por consumo y el costo que podría venir por ese lado. Y que si bien quizás desde el interior del MEF se deseaba observar la norma, quizás hubo otras influencias dentro del Poder Ejecutivo que llevaron a que no se observe. En el mismo sentido, en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, recordemos que los gobiernos locales, como la municipalidad, pueden emitir deuda, pero solo hasta 100% de sus ingresos. Es decir, que tu deuda sea máximo el total de tus ingresos. La deuda que ha emitido la Municipalidad Metropolitana de Lima es de 300%, es decir, 3 veces los ingresos. Consideremos que el Perú, el Estado peruano, su deuda pública es de 30% nomás del PBI. Ya. Entonces, en este caso es una deuda bastante alta. ¿Y qué ocurrió? A inicios de año, el MEF intentó acotar la posibilidad de que otros municipios o gobiernos regionales también emitan deuda de ese tamaño. Y sin embargo, luego se retractaron. Okay. El decreto de urgencia que habían sacado lo volvieron a modificar, a reajustar y no se pudo implementar esa disciplina de la que habla el Consejo Fiscal, ¿no? Que el MEF tenga liderazgo respecto a la política fiscal y sea también autónomo respecto a lo que desea. Perfecto. Martín, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros y